No, la verdad que muy poco. Siempre un cambio en la situación ambiental es una situación, un factor de estrés para la fauna, pero es un factor de estrés al cual está muy habituado porque ha evolucionado con este tipo de fenómenos y no se trata por otra parte de un fenómeno extremo, sino que es una bajante que podríamos decir regular. Cada 4 o 5 años tenemos una bajante de estas características. Este tipo de bajantes pueden ser mucho más complicadas cuando se combinan en un combo con una sequía por falta de lluvias, por ejemplo. O sea, en ese caso sí. Pero a ver, el valle de inundación del río Paraná es justamente eso, un valle de inundación, no solamente el río. Y el resto del valle está en una situación bastante aceptable, digamos. Pues no nos olvidemos que en este verano tuvimos una crecida, unos picos de crecida que fueron interesantes para la región y que permitieron que todo el sistema lagunar interior del valle de inundación se cargue de agua. Así que hoy por hoy, si uno lo mira de arriba, ve que el río está bajo en sus niveles, pero todas las lagunas interiores, o la mayoría de las lagunas interiores, retienen agua. Y a eso se suma que venimos con un régimen de lluvias también aceptable para esta época del año. La Niña, esa con una sequía que amagó bastante, pero que no fue tan compleja en el Valle de Inundación del Paraná, hoy podemos decir que ya ha pasado. Venimos teniendo algunos eventos de lluvia que permiten que esos niveles de agua en las lagunas interiores se mantengan. Es totalmente diferente la situación a cuando este tipo de eventos de sequía se producen en lugares más inestables, como pueden ser, yo daba el ejemplo la vez pasada de los llanos de Venezuela, que es un sistema muy parecido al de los bajos submeridionales, o lo que sería toda la planicie de inundación del río Salado en el norte de la provincia de Santa Fe, claro. Donde sí, realmente estos eventos provocan mortandades masivas de distintas especies, a lo cual digamos también que el ecosistema está habituado, o sea, han evolucionado de esta manera. Eso te quería consultar, Larriera, porque la periodicidad que mencionábamos con lo que sucede en estos fenómenos cada 3 o 4 años generó que los animales y los peces también se acostumbren a este tipo de situaciones. A ver, la especie evoluciona, las especies evolucionan de diferentes maneras y a veces una especie se comporta diferente cuando está en un ecosistema que le es totalmente ajeno. Podemos decir que algunas especies de reptiles y de roedores, por ejemplo la nutria y el carpincho, en el valle de inundación del río Paraná está mucho menos habituado a sequías extremas que lo que puede ocurrir en el río Salado, por ejemplo, a la altura de San Cristóbal, Santurce, incluso yendo para el lado de Tostado. Ahora, esto que quiere decir que están más habituados a sequías, no quiere decir que estén individualmente habituados. Cuando les falta el agua se mueren, o sea, realmente es lo que ocurre. Pero la especie se comporta de manera diferente. Por eso vemos que los yacarés, una especie a la que estoy bastante acostumbrado, en esa región, cuando empieza a disminuir el nivel de agua, lo que hace es tender a enterrarse en el barro. Muchas veces la sequía es tan extrema que se hace tosca arriba, o sea, el barro se endurece, queda tierra, los animales quedan enterrados en esta humedad que queda muy por debajo. Si la sequía se prolonga, la verdad se mueren ahí, pero si no, que es lo que está haciendo el animal instintivamente, esperar que empiecen a ocurrir las lluvias. Y esto ocurre acá en Santa Fe, ocurre en el sur de los Estados Unidos, ocurre en los llanos de Venezuela. O sea, los cocodrilos cuando están en este tipo de ambiente, instintivamente lo que hacen es enterrarse y no desperdiciar energía buscando agua cerca, porque es como que, digamos, instintivamente también saben que no la hay. Distinto es cuando están en el valle de inundación del río Paraná, porque cuando se seca la laguna interior pueden enterrarse durante un tiempito, pero si no llegan las lluvias,
lo único que hacen es desenterrarse Salir. e irse al curso de agua donde siempre hay agua, Claro. o sea, nunca desapareció el agua de este valle. ¿Y qué puede suceder con los peces con esta bajante? ¿Se reduce la cantidad de agua por donde circulan habitualmente? ¿Qué puede generar esto? Bueno, hay dos cuestiones, vamos a separarlo en los dos, o sea, uno es el cauce y otro es en la laguna interior. En la laguna interior muchas veces están los reproductores de algunas especies y cuando empieza a producirse la bajante, lo que hacen es irse al cauce principal. Los que no se van al cauce principal y muchas veces los juveniles que quedan, si se llega a una disminución muy fuerte del nivel de agua dentro de la laguna interior, se mueren. O sea, es lo que ocurre. Esto es lo que pasa en la laguna interior, digamos. Y en el cauce, obviamente, están más concentradas las poblaciones. O sea, son un poco la delicia de los pescadores, sí, estas situaciones, de los pescadores comerciales y de los pescadores deportivos. Los dos también producen su impacto en el ecosistema. Por eso es muy importante que la gente cumpla con toda la reglamentación vigente en este sentido, que tiene contemplada este tipo de situaciones, respetando épocas, tallas, y obviamente también devolviendo al agua para el deportivo lo que tiene que devolver, ¿no? ¿No tienen temor desde la provincia que puedan depredar estos pescadores desaprensivos, por así decirlo? Bueno, a ver, estas situaciones siempre ocurren, ¿no? Para eso está el área de control y fiscalización, también las fuerzas de seguridad de la provincia y las fuerzas nacionales que también tienen injerencia en esto, como la prefectura en el río. Vemos habitualmente las noticias en el diario de algunos procedimientos que realiza fundamentalmente el Ministerio de la Producción, que es quien tiene a su cargo el control y la fiscalización, y bueno, seguramente también vamos a ver algo en este momento, pero digamos, eso es para arreglar las macanas que hacen los otros. Claro, claro. Este comentario que hago es para que en principio tratemos de arreglar las macanas que hacemos nosotros, o sea, bien. reflexionemos al respecto. ¿Y qué puede suceder con las aves? ¿La riera migran? ¿Qué es lo que hacen con todo esto? Bueno, nuevamente, en este caso, como la situación no es complicada, también digamos lo que para el caso de los peces, te vuelvo un segundito, hoy tenemos la situación de que hay muchos en el valle, en el cauce, digamos, pero no están afectadas las poblaciones dentro de las lagunas porque todavía el nivel de agua se mantiene. Y para el caso de las aves ocurre exactamente lo mismo, incluso ahí he visto algunas publicaciones y algunos comentarios de Martín de la Peña, un colega a quien respeto mucho también, diciendo que para algunas especies de aves incluso esta situación puede llegar a ser ventajosa, como lo es para algunas de mamíferos. La nutria y el carpincho en este momento y con esta situación tienen mayor superficie, mayor cantidad de vegetación, claro, y todavía tienen el agua de la laguna interior, así que también yo he hecho algún comentario de que también algunas especies que no nos gustan tanto como los roedores en la zona de islas pueden tener una situación ventajosa, y esto puede impactar dentro de unos meses cuando tengamos un pico de creciente, que se disminuya la superficie disponible y empecemos a ver las noticias de que preocupa la cantidad de roedores en las islas, porque claro, primero tuvieron una bonanza en esta época y al disminuirse el espacio es como que vemos muchísimos más, ¿no? ¿Se activan las alarmas por la leptospirosis en este sentido? Entre otras cosas, sí, claro, hay que tener cuidado. Sí. Bien, ¿y qué pronóstico hay en torno a este tema? ¿Va a continuar la bajante? ¿Qué se sabe al respecto? Por lo que estuve mirando, en el corto plazo esta situación va a seguir. Cuando digo en el corto plazo me refiero a 1 o 2 meses. Veremos qué es lo que ocurre ya cuando empecemos con las lluvias de primavera y cómo se presenta la situación. Lo cierto es que a nivel ecosistémico general y meteorológico de largo plazo, no hay pronosticada una niña, sino más bien un niño neutro, lo cual quiere decir que el régimen de lluvias que se espera para la próxima temporada es el normal, el habitual. Bien.